Why am I looking at you? You're a picture. Estoy nuevamente con ustedes. Tengo una deuda de honor porque en el vivo que transmití hace rato, pues la verdad es que no se pudo por fallas técnicas, pero ahorita yo les voy a compartir la información completa que mi hija compartió en su página de Facebook. Esto es muy, muy importante. Para mí los suscriptores es lo más importante de mi canal. Son parte de mi vida, son las personas que me animan a seguir adelante y para ustedes hago este contenido. Entonces, como ya se los había prometido, pues ahora sí lo vamos a hacer en forma. Mi hija también da terapias con flores de Bach y terapias psicológicas. No porque sea mi hija, pero es muy, muy buena. Entonces, si ustedes necesitan una terapia, con todo gusto ustedes me dejan sus datos. Yo me comunico con ustedes y los canalizo con ella. A mí ella me ayudó mucho cuando yo tenía problemas de sueño. Ella me hizo mis gotas de flores de Bach y la verdad es que a mí me resultaron pero fenomenales porque no crean adicción. Yo nunca he sido así como de estar tomando cosas para dormir porque sí tengo miedo a que me crea adicción. Entonces la verdad no, como son cosas naturales, yo tengo un sueño así reparador. Si llego a despertarme en la madrugada por cuestión de que tengo que ir al baño, cualquier cosa, llego y vuelvo a dormir y vuelvo a descansar. Entonces yo les recomiendo mucho, mucho a mi hija. Y bueno, sin más, ahorita ya los dejo con el video y que lo disfruten. Recuerden, si ustedes conocen de alguien que necesite esta información, compartan el video. Que tengan buena noche. Bye. Hola, muy buenas tardes a todos y todas los que nos están viendo en esta transmisión. Es la primera vez que hacemos una transmisión en vivo aquí en la página. Y bueno, el tema surge a raíz de una invitación de una página, mejor dicho, un canal de YouTube que se llama La Vida en Rosa Blogs. Iniciamos el en vivo en YouTube, pero tuvimos algunos problemas técnicos, entonces hemos decidido irnos acá a Facebook y bueno, esperamos que esta información que vamos a compartirles el día de hoy pues pueda ser de utilidad para todos ustedes. Sabemos que muchas personas debido a la pandemia están atravesando por situaciones complicadas, por muchos desafíos, situaciones muy adversas y la intención es saber cómo podemos nosotros enfrentar estas situaciones de la vida de una forma resiliente. Posiblemente hemos escuchado un poco este tema y a lo mejor la palabra nos puede sonar un tanto familiar. Sin embargo, bueno, pues es importante definir qué es la resiliencia o resiliencia. Este término viene de un poco de la ingeniería y es un término que se utiliza para describir, es una propiedad que tienen algunos elementos para volver a su estado normal después de haber sufrido una gran tensión. Es como, podríamos pensar como una liga, ¿no? Y tiene la capacidad de volver a su estado anterior antes de ese estiramiento o ese estiramiento. Esa es la resiliencia, hablando en términos de materiales, ¿no? Y en el caso de la psicología, pues este término se acuña hace unos 40 años más o menos. Y bueno, en este caso, cuando hablamos de resiliencia, es justamente eso, tener esa capacidad de poder hacer frente a la adversidad, a situaciones complicadas en la vida cotidiana que nos pueden abrumar, que nos pueden rebasar emocionalmente, tener la capacidad de enfrentarlas, pero no solo eso, sino también el tener la capacidad de aprender de ellas y poder fortalecernos para que en un futuro nosotros podamos enfrentar alguna otra situación similar o cualquier otra prueba o cualquier desafío que tengamos por delante. Entonces, en términos de psicología, de esa manera se adopta el término de resiliencia, en este caso resiliencia emocional. Y bueno, se adopta esta palabra a raíz de algunos estudios que se realizan, por ejemplo, en hijos de pacientes con esquizofrenia, que se hace notar en estos hijos de pacientes con esquizofrenia que
Algunos de ellos no heredan este rasgo de esquizofrenia o este trastorno de personalidad, sino que por el contrario, ellos muestran una personalidad resiliente. Significa que pues toda esta situación que han vivido con el padre o la madre les ha hecho desarrollar esta habilidad de ser resilientes, contrario a lo que se podría pensar, que podrían ellos heredar este rasgo de personalidad. Entonces, a partir de ahí se empieza a hablar de la resiliencia emocional en psicología, y no solo se encuentra esto, sino también se encuentra que este rasgo de resiliencia se puede encontrar también en en personas que han sobrevivido a los campos de concentración. Y aquí, bueno, cabe destacar un personaje muy importante en medicina y en psicología, en psiquiatría, que es el doctor Frank, que él es justamente un sobreviviente de un campo de concentración. Él es mejor conocido como el padre de la logoterapia. Y es justamente, fue un médico, un neurólogo y un psiquiatra que tuvo el infortunio de llegar a un campo de concentración, tanto él como su familia. Sin embargo, bueno, en el caso de sus padres, sus hermanos, inclusive su esposa, pues ellos son llevados directamente a la cámara de gas y pues no sobreviven. Él tuvo otra suerte, él es tomado como esclavo, digámoslo así, para hacer trabajos forzados dentro de los campos de concentración, y al final él logra sobrevivir al campo de concentración, él logra salir de ahí, pero durante el tiempo en el que él vive ahí, estos años en el campo de concentración, logra sobrevivir. Él empieza como médico, como psiquiatra, como neurólogo a tratar toda la situación que él estaba atravesando, y él aprende a encontrar un sentido a la vida, no obstante las cosas tan terribles que él vivió en carne propia en el campo de concentración. Entonces, bueno, es de destacar la experiencia que él tiene, porque a partir de ahí él deja muchas enseñanzas y él crea la logoterapia, que la logoterapia no es otra cosa que encontrar el sentido a la vida. Y algo que a él, a Víctor Frank, le ayudó en el tiempo que él estaba ahí era el tratar de encontrar eso, un sentido a lo que él estaba haciendo. Él describe en uno de sus libros, el más famoso, que es justo eso, el sentido de la vida, pues que le tocaba vivir en el campo de concentración y cómo las personas en este lugar son despojadas absolutamente de todo. Son despojadas de sus cosas materiales, son despojadas de sus seres queridos y son despojadas de cualquier esperanza de salir vivos de ese lugar. Son sujetos de maltratos inenarrables y cosas duras. Entonces, cuando una persona se enfrenta a una situación de este tipo, Víctor Frank nos dice, solo hay dos opciones, o lo que él vio que sucedía, ¿no? Es que la persona se deja llevar en un sinsentido a lo que le sucede a la vida, y prácticamente es como si pidiera la misma persona morir antes de que llegue el momento es decir, pierde para ella o para él el sentido de vivir, y pues pierde el rumbo, ¿no? Y por otro lado es aquellas personas que tienen la capacidad de encontrar un aprendizaje de eso. Y no solamente eso, Víctor Frank platica que mientras estaba en el campo de concentración, él pensaba como médico de qué manera podría ayudar a las personas a enfrentar el dolor una vez de ahí, aún sin él tener la certeza de que iba a salir de ahí. Para él se convirtió en un refugio a todo lo que vivió, y ese fue el objetivo que él se planteó. En lugar de enfrascarse en el dolor y en todo lo que estaba atravesando, siempre trataba de encontrar la forma de salir de eso para salir y ayudar a otros. Entonces, pues todas estas, digamos, enseñanzas que él ha dejado de esa experiencia es lo que se conoce el día de hoy como logoterapia. Él funda esta, digamos, o esta forma de con la finalidad de ayudar a las personas que atraviesan por algún sufrimiento a poder sobrepasarlo y a
que lleguen a ser resilientes. Entonces, bueno, una de las principales enseñanzas del doctor Frank es que cuando nosotros nos encontramos en una situación que no podemos cambiar, o sea, imaginemos, ¿no?, como un campo de concentración, lo único que podemos hacer es cambiar nosotros. Y si lo trasladamos a lo que vivimos actualmente, digo, afortunadamente en México, no sé si haya personas que nos estén viendo de otros países, pero afortunadamente aquí en México el COVID va cediendo poco a poco. Y bueno, al inicio, si nosotros recordamos, pues era algo incontrolable, ¿no?, a nivel global. Afortunadamente, bueno, hoy el panorama luce un tanto diferente, pero para nosotros, en lo personal, la llegada de la pandemia, pues nos hizo ver que realmente nosotros tenemos pues casi nulo control de lo que y nulo control de nuestra vida. Lo único de lo que nosotros sí tenemos control es de cómo vamos a responder ante la vida y la que vamos a tomar en respuesta a lo que nos va sucediendo cotidianamente. Esa es una de las principales enseñanzas que deja el doctor Frank. Cuando no podemos cambiar lo que nos rodea, entonces tenemos la necesidad de transformarnos nosotros mismos. ¿Cómo? Pues para adaptarnos, o mejor, para adaptarnos. Y algo que es muy importante que nosotros podemos rescatar de sus enseñanzas es el lograr encontrar el sentido a lo que nos está sucediendo. Y a lo mejor alguien podría pensar, bueno, pues qué sentido puede tener el tener tantas pérdidas, ¿no?, en esta pandemia. Hay quien ha perdido trabajo, hay quien ha perdido salud, quien ha perdido seres queridos, o simple y sencillamente hay quienes han perdido la paz, ¿no?, por la incertidumbre, por el no saber qué hacer, el no tener la certeza de que el día de mañana voy a seguir sano o voy a estar vivo, o que los seres que me rodean van a estar bien, porque yo no tengo control sobre eso, es algo que me rebasa. Y entonces pueden llegar los sentimientos de temor, incluso de pánico, o a lo mejor de una tristeza profunda, o si alguien ya padece depresión, pues esa depresión puede incluso hacerse mucho más fuerte. Entonces, quizá cuando de esa manera, en esos momentos podríamos decir, bueno, pues qué sentido puede tener esto o qué puedo aprender yo de esto. Pues si nosotros nos trasladamos en la imaginación al ejemplo del doctor Frank dentro de un campo de concentración, pues él encontró un sentido, ¿no? Para él el objetivo era salir de ahí y poder ayudar a otras personas que estuvieran pasando un sufrimiento extremo como el que él atravesó. Pensemos por un momento que él, como muchas otras personas que lograron sobrevivir, fueron despojadas de todo. Y el doctor Frank lo dice, nuestra única posesión es la vida, es lo único, porque ni siquiera la ropa, ¿no? O sea, eran despojados totalmente de todo y de la esperanza de vida inclusive. Ellos ahí cotidianamente vivían sin saber en qué momento los iban a matar, si iban a despertar al día siguiente, sin saber si iban a comer. Padecían muchas enfermedades, era algo de verdad totalmente terrible. Entonces, pues el día de hoy quizá no estamos viviendo algo terriblemente de esa magnitud, pero sí de otra manera en este tiempo. Entonces, lo que a él le funcionó es eso, encontrar ese refugio y forjarse una meta, un objetivo. Obviamente cuando tenemos una pérdida, pues es tan abrumante y es tan que en un primer momento es difícil el poder entender qué sentido o qué aprendizaje puede tener en mi vida el perder a un ser querido. Sin embargo, cuando nosotros logramos pasar las etapas del duelo, lo primero es la negación, pero cuando nosotros llegamos a aceptar que la persona no está, podemos empezar a trabajar a entender qué podemos hacer para superar ese dolor. ¿Qué podemos hacer ahora que la persona ya no está? Y es muy común que veamos personas que han superado esa fase del duelo, puedan ponerse metas. Hay personas que incluso se fijan en meta el poder ayudar a alguien que estuvo en una situación similar, ¿no? La persona murió de cáncer, que se propongan ellos hacer una fundación en memoria de quien ya no está para ayudar a otros que pasaron por lo mismo que él, por poner un... Ese es un objetivo que puede empezar a darle sentido a nuestra vida,
el dolor. Y aquí es muy importante hacer una diferenciación. Es inherente al ser humano desde que llegamos a esta tierra, parte de nuestra vida, en esos colores que nos toca vivir. Siempre en los cuentos se nos plantea una vida color de rosa. Entendemos conforme vamos avanzando que ese color de rosa no existe. La vida tiene muchos matices y nos toca atravesar por todos, no solo por el rosa. Y entonces es de esa manera que nosotros logramos entender de lo que se va tratando la vida. Entendemos que es inherente a la vida el dolor, aunque de pronto estamos para huir del dolor, es algo que no vamos a poder evitar. En un momento de la vida vamos a tener que enfrentar una situación dolorosa. ¿Qué hará? No lo sabemos, pero por eso es importante llegar a ser resilientes. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿No? Lo primero es, sin duda, aceptar lo que nos está tocando vivir, que es algo que a lo mejor no vamos a poder cambiar, por mucho que nos duela. Es necesaria la aceptación. Si nosotros no aceptamos la situación o la pérdida o el problema, difícilmente vamos a poder avanzar. Vamos a quedarnos estancados en un sufrimiento que no es lo mismo que el dolor. El dolor, como les decía, es inherente y lo vamos a sentir a lo largo de la vida cuando tengamos una pérdida o algo que nos cale muy hondo. Y el sufrimiento es la actitud que adoptamos nosotros ante eso que nos está provocando dolor. Y es el decidir no superar el dolor, eso es sufrir. Cuando una persona decide que no desea seguir adelante, es optar por elegir el sufrimiento. Vivir en el llanto constante, eso es sufrimiento. Y cuando hablo de esto, no me refiero a que si no llores. Parte de un proceso de duelo sano implica en liberar lo que estoy sintiendo. Y el llanto es algo muy natural y es necesario. Pero el proceso de duelo lleva un tiempo. Si yo llevo años con ese dolor y no lo puedo superar, entonces ya estoy sufriendo. Y una vida en sufrimiento realmente no es vida. Entonces es importante el poder entender que cualquiera que sea la situación que yo estoy viviendo, lo primero que tengo que tratar de hacer es aceptarlo. Por muy doloroso que sea, entender y aceptar que quizá no lo puedo cambiar. Si he perdido a alguien, pues no está en mis manos regresarlo a la vida y tengo que aceptar que esa persona se fue, ya no está. Pero no quedarme clavado en el dolor, sino tratar de sacar lo que siento y encontrar un nuevo objetivo a mi vida. Un proceso de duelo significa replantear mi vida después de esa pérdida, el volverle a encontrar un sentido y a vivir después de eso que yo ya perdí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aceptar. Eso es primordial. Y lo siguiente, pues como decía, tratar de encontrar algo que nos motive. Siempre hay algo. Mientras aquí podamos abrir los ojos, estemos respirando, siempre hay algo, alguna razón, algún motivo por el que nosotros seguimos aquí. Tenemos que descubrir cuál es. Y en esta parte es muy importante el considerar algo que muchas veces tenemos de vista. Nosotros como seres humanos somos personas integrales. ¿Esto qué quiere decir? Pues no solamente un cuerpo, no solamente son cerebro o mente o emociones, también tenemos una parte espiritual, tenemos una parte psicológica, tenemos duele, pero no solo nos duele cuando nos golpeamos, ¿no? Hay dolor interno, dolor emocional. Y en este mundo que vivimos tan fragmentado, a veces con el ritmo de vida que llevamos y con el estilo de vida que llevamos, muy difícilmente hacemos una pausa para tratar de entender qué estoy sintiendo yo el día de hoy, qué me duele, qué me preocupa. Quizá este confinamiento que hemos vivido a raíz de la pandemia nos ha dado la pauta para hacer un alto y reflexionar en qué es lo más importante para mí, cómo me siento yo el día de hoy y ponerle un nombre a esas emociones que tengo dentro y que quizás es muchas veces más fácil ignorarlas y seguir corriendo en mi vida cotidiana que voltear y en tratar de entender qué estoy sintiendo. Disculpen,
Creo que de pronto se cortó la transmisión, un problema técnico, pero bueno, les platicaba un poco de cómo no estamos, ¿no? A lo que sentimos y esta parte es muy importante, podamos nosotros tratar de tener un con nosotros mismos y de poder plantearnos hacia dónde queremos ir, que nos podamos plantear un objetivo, algo que le dé sentido a nuestra vida. Y a veces cuando nosotros pensamos en un problema emocional, bueno, sí es importante el buscar ayuda profesional, pero es mucho más importante entender que todas esas respuestas que nosotros estamos buscando están dentro de nosotros. En este caso, el trabajo del profesional de la salud, llámese psiquiatra o psicólogo, psicoterapeuta, es tratar de orientar, ayudar a la persona a encontrar el camino de regreso a sí mismo para que pueda encontrar esas respuestas que le hacen falta. Y bueno, en este caso de la resiliencia, pues es muy importante entender también que esta fragmentación de mis sentimientos, ¿no? Con lo que pienso y lo que quiero, o el no darme ese tiempo conmigo mismo, pues puede complicar más el llegar a ser resiliente. Es importante también el saber que nuestros pensamientos afectan nuestras emociones. Podemos empezar a hacer un cambio de switch y de tratar de modificar los pensamientos que muchas veces son negativos y que no nos ayudan a poder enfocar y a veces cuando nos encontramos ante un problema, una situación adversa, es como que de pronto nos vemos con una visión de túnel, ¿no? En la que no podemos ver más allá, ¿no? No tenemos una visión de 360 grados. Y es importante el saber detectar estos patrones de pensamiento que nos autolimitan y que no permiten que nosotros podamos ver esas posibilidades que tenemos de cambiar el rumbo, de tomar una actitud diferente. Eh, y bueno, es importante saber bajo qué situación empezamos a desencadenar este tipo de pensamientos. Eh, y a veces si nos tomamos un tiempo con calma de sentirlo, podemos reconocer, ¿no? Tanto esos patrones de pensamiento incorrectos o negativos como las situaciones que nos desencadenan este tipo de pensamientos, ¿no? Un desencadenamiento es algo que provoca una reacción automática en los pensamientos, en los sentimientos, en las conductas. Si nuestra reacción automática ante eso pues, es inapropiada, podemos empezar a cambiarlo, ¿no? Tanto lo que vemos, lo que sentimos, lo que vamos experimentando en nuestro día a día, pues va generando una reacción. Y esto influye en nuestro estado de ánimo, en nuestro nivel de energía y en cómo nos sentimos en general. Entonces podríamos empezar a ver en qué estados de ánimo o detectar cómo me siento yo la mayoría del tiempo, ¿no? A qué estados de ánimo me enfrento la mayoría de las veces. Si lo empiezo a analizar, pues a lo mejor diga, bueno, pues es que la mayor parte del tiempo me siento irritable, o me siento enojado, me siento frustrado, o la mayor parte del tiempo estoy triste, o no tengo ánimos de nada. Entonces ese es un avance, ¿no? El tratar de saber a qué estados de ánimo nos estamos enfrentando la mayor parte del tiempo, la mayor parte de las veces. Algo muy importante también es entender o tratar de analizar en qué días de la semana y a qué horas o qué momentos son los más difíciles para mí. Y seguramente nos vamos a llevar algunas sorpresas, pero es tratar de empezar a analizar y empezar a ver hacia nosotros mismos. También, bueno, pues con qué tipo de personas me encuentro, pues difícil la convivencia o el tener contacto. Realmente también ahí voy a darme cuenta de que es con ciertas personas, ¿no? Que me hace desencadenar este tipo de pensamientos negativos y tratar de ver cuáles son algunos desencadenantes habituales en mi vida. Una vez que nosotros podamos empezar a entender y a ver con más claridad qué nos está desencadenando estas formas de pensar equivocadas, podemos al mismo tiempo
esos patrones de pensamiento incorrectos, ¿no? Y entonces el siguiente paso es cambiar, ¿no? Si yo ya me he dado cuenta que a lo mejor mi peor momento del día es en la mañana al levantarme y que a lo mejor el estado de ánimo en mí es la irritabilidad, ¿no? Y a lo mejor que en más trabajo me cuesta tener contacto o convivir, pues a lo mejor es con un compañero del trabajo, ¿no? Y bajo qué situaciones, ¿no? Y a lo mejor me doy cuenta que hay algo de esa persona que me molesta y entonces me pone mucho más irritable. Bueno, pues ya ese es un gran paso. Ya no es que yo vaya por la vida sintiéndome mal sin saber. Después de ver estos patrones, tenemos que cambiar la forma de pensar, ¿no? Y hay varios tipos de pensamiento. Hay algunos tipos de pensamiento que son muy extremos, ¿no? Como es el pensamiento de todo o nada, ¿no? Así de extremo. Del pensar, pues si no es blanco, pues es, o sea, no hay de otra. Entonces, pues, si no es de esa manera, es que está mal. Lo ve como yo lo veo, pues también esa persona está totalmente equivocada y solamente yo tengo la razón. Ese es un ejemplo de un patrón de pensamiento. Y eso nos hace ser inflexibles, ¿no? Eso nos permite tener esa resiliencia de enfrentar, pues sí, a lo mejor esta es una situación que me gusta en el trabajo, me molesta la forma de ser de esta persona, pero si yo adopto este esquema de pensar del blanco negro, ganar o perder, verdadero o falso, difícilmente voy a lograr ser flexible tanto conmigo como con los que me rodean. Y entonces tratar de ver que hay puntos intermedios, ¿no? Lo que les decía, en una gama de colores, pues no solo es el rosa que quisiéramos en la vida, ¿no? Pasamos por toda la gama del arco iris, ¿no? Por todo el pantón. Entonces, con el estilo de pensamiento es lo mismo. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que a lo mejor si hemos adoptado una forma de pensamiento equivocado, tratar de ver de qué manera esa forma de pensar me ayuda o darme cuenta qué tanto daño me está haciendo y cómo me hace sentir esa forma de pensar. Estos puntos son bien, bien importantes. Les voy a dar un ejemplo de un pensamiento erróneo, hablando en el rol de una mamá. De repente le llega el pensamiento, pues es que mi hijo siempre me miente, o sea, siempre, ¿no? Ya lo he cachado y siempre me dice mentiras. Entonces, ahí ya detectamos que es un pensamiento equivocado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar y elegir, ¿no? Si yo me sigo por el camino de los pensamientos erróneos o cambio el switch. ¿Cuál es seguir a ese pensamiento erróneo? Pues nunca puedo confiar en él, siempre me dice mentiras. Tiene falta de honestidad y probablemente si se sigue comportando así, pues nunca se va a ir a la universidad porque a lo mejor siempre copia o no es honesto, no estudia y a lo mejor nunca voy a poder confiar en esa persona. Todos esos pensamientos son pensamientos incorrectos. Si lo evaluamos y nos damos cuenta de que estamos en ese lado, podemos empezar a cambiar ese pensamiento y decir, bueno, ok, a lo mejor una vez me dijo una mentira, pero normalmente suele ser honesto. Si yo me acerco y platico con él, trato de entender por qué dijo una mentira en aquella ocasión y le doy confianza, posiblemente más adelante no tenga que volver a mentir, ¿no? Sé que puede ser honesta y creer en él y darle una oportunidad. Ese sería un pensamiento totalmente opuesto a un pensamiento incorrecto. Ahora podríamos pensar, bueno, pues sí suena muy fácil, ¿no? Pero, ¿cómo le hago? Bueno, pues como todo en la vida, requiere práctica y cambiar nuestra manera de pensar requiere práctica. No lo vamos a conseguir de la noche a la mañana. El último paso para cambiar nuestros pensamientos pues es practicar. O sea, no hay otra forma más que llevarlo a la práctica. Es como una receta de cocina. Cuando alguien te dice tienes que y al final meterlo al horno, ¿sirves? Ah, pues qué padre. Pero bueno, ahora cuando lo yo sola, bueno, pues ya es diferente, ¿verdad? Y a lo mejor a la primera no me va a ir, aún y cuando sigo la receta. Pues voy a tener que estarlo practicando hasta que encuentro el punto exacto, mi sazón, mi toque, ¿no? Que yo siento que ya me quedó. Estos temas es muy similar, ¿no? Requiere práctica.
Si el día de hoy ya entendimos de qué manera nosotros podemos cambiar la forma de pensar, y no solo la forma de pensar, sino nuestra actitud ante lo que nos sucede, ya estamos un paso adelante. Ahora lo que toca es hacerlo, es ponerlo en práctica. Y es bien importante que una vez que nosotros podamos empezar a cambiar este patrón de pensamiento que nos limita, que nos hace sentir mal, que nos hace ver todo negativo, o que nos hace incluso la esperanza o sentirnos incapaces de algunas cosas, lo siguiente es conectarnos, ¿no? Conectar el cuerpo con las emociones. Hacerse resiliente emocionalmente requiere eso, el ir reconociendo nuestras emociones, aceptarlas y reaccionar ante ellas de una manera saludable. Entonces, aquí el tip, digámoslo así, o la clave es que no sean las emociones las que determinen nuestra conducta. Muchas veces nosotros nos rendimos a lo que vamos sintiendo y nos rendimos en el sentido literal, decir es que ya no puedo hacer nada, no, sí puedo. Yo tengo el control de decidir cómo voy a reaccionar ante esto que estoy sintiendo. Es de las pocas cosas sobre las que yo y ustedes tenemos el control. Entonces, ¿de qué manera logramos esta resiliencia? De esa forma, haciéndonos conscientes de lo que sentimos, cambiando los pensamientos negativos y no dejándonos dominar por las emociones. Todas las emociones son sanas y son necesarias para nuestra vida. Sin embargo, tienen como dos caras las emociones, ¿no? Nosotros tratar de evaluar nuestros pensamientos nos va a ayudar a la cara positiva de estas emociones y nos va a ayudar a no limitarnos a nosotros mismos. Algo bien importante que nos va a ayudar a estar en contacto con nuestras emociones, sin duda, es hábitos de vida saludables, físicamente, llevar una alimentación adecuada, lo más sana posible en la medida de nuestras posibilidades económicas, el tener un patrón de sueño adecuado, regular, el poder tener hábitos bien establecidos y regulares. Eso sin duda nos va a ayudar a tener un mayor control, a sentirnos más cómodos y poder enfrentar de una mejor manera. Esto sin duda pues es lo que tenemos que empezar a hacer conciencia y empezar a practicarlo, sin duda, pues como les decía, de pronto no es sencillo porque no estamos acostumbrados a ponerle un nombre a lo que vamos sintiendo, ¿no? Pero de pronto es necesario, nos duele pues decirlo, el poder rodearnos de gente que sabemos que es gente con la que vamos a poder contar y establecer una red de apoyo, es amigos, gente cercana en la que podamos no sé, desahogarnos, platicar, expresar también. Y si sentimos que en realidad esto es demasiado y ya definitivamente nos rebasa, pues dejar de buscar ayuda profesional, ¿no? Y dependiendo, ¿no? de nuestra situación emocional, será el tipo de ayuda que nosotros, de la que necesitemos echar mano. Aquí es muy importante entender, por ejemplo, en el caso de una depresión, es una enfermedad como tal, ¿no? Y cuando nosotros entendemos que una depresión va más allá de una simple tristeza, ¿en qué se diferencia? Una tristeza es pasajera, una tristeza no me va a durar más de una semana. En cambio, una depresión va de 2 semanas hasta años, una depresión crónica. Y que puede ser factores, incluyendo el factor orgánico, biológico. Cuando ese es el origen, se requiere ya un tratamiento farmacológico que única y exclusivamente puede dar un médico, un psiquiatra. Es el único que está autorizado para tratar este tipo de depresión. Cuando la depresión tiene su origen externo, es decir, por acontecimientos, ¿no? Fuera de nosotros, ahí viene bien perfecto la ayuda de un psicólogo, un psicoterapeuta. Entonces, que nosotros podamos de alguna manera alzar la mano cuando necesitemos el apoyo de un profesional y hacer a un lado de pronto los prejuicios que digan, bueno, es que me da vergüenza decir que me siento mal o me da vergüenza decir que estoy deprimido. De pronto son muchos los estigmas cuando hablamos de salud mental o emocional y pensamos que solo va al psicólogo o al psiquiatra quien está loco, ¿no?
Y para empezar, esa es una etiqueta que debemos de desechar. No existe como tal, ¿no? Hay trastornos mentales o emocionales que pueden ser tratados con ayuda, y esto es muy importante. Y que, bueno, si esta información es útil para ustedes o para alguien pasando por dificultades, lo puedan compartir. Y en el caso de terapia con flores de Bach, bueno, pues damos terapia individual para tratar diferentes problemas. Pueden contactarnos en caso de requerir ayuda. Incluso es importante que sepan que hay muchas asociaciones e instituciones que están dando apoyo psicológico en línea sin costo alguno, justo por los problemas emocionales derivados de COVID-19. Entonces, hay muchas alternativas. Lo más importante es quedarse callados, sino buscar salir adelante, entender que siempre mañana, siempre hay un motivo por el cual nosotros podemos encontrarle un sentido a estar vivos. Por más tremenda que sea la situación, siempre hay algo que podamos hacer en favor de nuestro bienestar. Y bueno, pues les agradezco mucho por habernos acompañado. La intención de este en vivo era, como les decía, hacerlo con la página de YouTube de La Vida en Rosa Blogs. Tuvimos ahorita problemas técnicos, ya no pudimos ir en conjunto, pero próximamente seguramente vamos a programar algún otro en vivo. Nos gustaría que nos dejen saber sus inquietudes, un tema en particular del cual les gustaría que habláramos. Con mucho gusto lo podemos compartir, y que pues nos ayuden también haciendo llegar la información a quien más los necesite. Y pues les agradecemos mucho por su tiempo y tengan una excelente tarde-noche de sábado. Gracias. Why am I looking at you? You're a